Hola a todos, muy buenas tardes, muy buen día. Les saluda el analista financiero Rodrigo Cervera. Como sabrán, soy la cabeza de este proyecto, la Cámara de Inversionistas del Perú. Tenemos ante ustedes la segunda clase de esta Free Investors Training Week. Estas 2 semanas gratuitas de asesoría de clases para inversionistas que empiezan desde cero. Sé que la anterior clase pudo haber sido quizá un tanto tediosa para ustedes. Estuvo sobre todo enfocada en lo que fue el análisis, los conceptos básicos de lo que es el análisis de activos financieros. En esta clase ya vamos a pasar al análisis técnico. Esta es la primera clase de análisis técnico básico. Pido por favor que tengan a la mano lápiz y papel o un bloc de notas abierto en su computadora, tomen nota de todo lo que de toda la información que vamos a detallar, porque ya vamos a empezar con la parte práctica de este programa educativo. ¿Ok? Así que empezamos entonces con el análisis técnico nivel básico. Vamos a tocar lo que son soportes y resistencias naturales. Existen dos tipos de soportes y resistencias, los que son los naturales y los implícitos. Vamos a reforzar en esta clase, enfocarnos netamente en lo que son soportes y resistencias naturales. Así que empezamos con las resistencias. ¿Qué son las resistencias? Son niveles en los que el precio de un activo financiero deja de subir para comenzar su descenso. Como podemos ver aquí, tenemos esta resistencia en esta línea, que es color rosa en este caso, y tenemos aquí un rebote, tenemos aquí otro rebote en la resistencia, que es un nivel de precio, y aquí una llegada cercana a este nivel. Como podemos ver, el precio aquí estaba subiendo, llegó a la resistencia y empezó a caer, volvió a subir, tocó con la resistencia y nuevamente empezó a caer. Igual en esta zona de aquí, llegó, hizo una falsa nueva llegada y volvió a caer nuevamente. Esas son las resistencias. Les voy a enseñar, luego vamos a ver un gráfico en una de las plataformas de inversión que usamos para que ustedes puedan tener el uso correcto de cómo trazar esos soportes y resistencias, cómo realizar un análisis en base a ello. En este caso, la plataforma que aquí se está dando como ejemplo es CTrader. Como habrán recordado, esa es una plataforma que fue creada para el trading institucional. Me gusta más o menos, tiene uso bastante básico para los que no usan tantos indicadores y los volúmenes que se presentan en esta plataforma CTrader son bastante interesantes. Ahora vamos a pasar a ver el siguiente concepto, que es el soporte. El soporte es lo contrario a una resistencia. En este caso, el soporte es un nivel en el que el precio de un activo financiero frena su descenso y vuelve a subir. Tenemos como ejemplo el análisis aquí del euro dólar en la plataforma MetaTrader 4. Vemos aquí que el precio iba descendiendo, choca en esta línea de soporte, en este nivel de precio de soporte, y sube. Nuevamente vuelve a caer, rompe falsamente el soporte y vuelve a subir. Nuevamente cae, otra vez rebota en el soporte, vuelve a subir. Cae nuevamente, rebota en el soporte y va para arriba otra vez. Igual, nuevamente vuelve a caer, acumula en el soporte y nuevamente sale disparado hacia arriba. Como pueden ver, el trazo correcto de las líneas de soportes y resistencias puede generar un mayor panorama, unas buenas entradas en sus operaciones. Ojo que estas entradas deben ser confirmadas con patrones de vela, pueden ser confirmadas también con indicadores que vamos a ver en clases siguientes. Primero, es necesario que tracen correctamente lo que son los soportes y resistencias. Existen diversos tipos de soportes y resistencias.
Según la temporalidad, pueden ser anuales, trimestrales, mensuales, semanales y diarios. Ojo, que es muy importante, así ustedes sean scalpers, personas que operan a corto plazo, como lo vimos en la clase anterior, o sean traders intradía, day traders, swing traders, que verifiquen soportes y resistencias anuales, máximos históricos, soportes y resistencias trimestrales, porque hay niveles de precio cuando son marcados en temporalidades más altas, son mucho más fuertes que niveles de precio en temporalidades menores. Así que tengan ello bastante en cuenta. Otros soportes y resistencias bastante importantes son los soportes y resistencias según las sesiones. Recuerden que en el trading tenemos tres sesiones, la sesión de Asia, o bueno, tres sesiones principales que son la sesión de Asia, la sesión de Londres y la sesión de Nueva York. Cada una tiene movimientos distintos en el precio y deja máximos y mínimos, es decir, soportes y resistencias que van a ser respetados luego, al día siguiente, suelen ser respetados al día siguiente. Por ello también es importante marcar soportes y resistencias de la sesión. Y también tenemos los soportes y resistencias dinámicos, conocidos como líneas de tendencia y canales. ¿Ok? Estos también son bastante usados. En un trading nivel básico pueden a ustedes darle bastantes entradas para su operativa. Vamos a revisar antes de pasar a lo que es el análisis en el gráfico, el trazo correcto de todos estos soportes y resistencias que les he mencionado. Vamos a pasar en este momento a terminar de revisar los conceptos primero. Líneas de tendencia. Una línea de tendencia es una recta que marca la tendencia de un activo. Esta puede ser alcista o bajista. La línea de tendencia alcista está unida por los mínimos sucesivos de una tendencia. Vamos a ponerles este ejemplo. Tenemos aquí el gráfico. Disculpen, ahora sí. Tenemos que el precio está haciendo este movimiento alcista, donde se traza la línea de tendencia aquí abajo, que une todos estos mínimos. Estos son mínimos del precio y une todos estos mínimos la línea de tendencia alcista. Para el caso de una tendencia bajista, esta está unido por los máximos sucesivos. Es lo contrario. Tenemos la tendencia ahí. ¿Cómo trazamos? La trazamos aquí. Y disculpen por el pulso, podemos ver que la línea de tendencia bajista está unida por estos máximos sucesivos del precio. Aquí van a tener ejemplos. Este es en la plataforma MetaTrader 4. El activo escogido para este análisis, el euro dólar, y vemos aquí mínimo, empezamos a trazar segundo mínimo y ahí ya puedes empezar a trazar la línea de tendencia. El precio sube, vuelve a caer, te da otro mínimo, nuevamente otro mínimo aquí, otro mínimo aquí, otro mínimo más que sigue rebotando con la línea de tendencia, y otro mínimo más por aquí, en el cual el precio sigue rebotando sucesivamente en esta línea de tendencia. Se preguntarán cómo generan entradas en líneas de tendencia, pues efectivamente cuando el precio rebota nuevamente en la línea de tendencia, si es alcista, puedes entrar en compra. Aquí rebota, entras en compra, aquí rebota y entras en compra nuevamente. Ahora un ejemplo de una línea de tendencia bajista, esto es en el activo oro, es el commodity oro. Es un metal el cual yo suelo operar muchísimo, me encanta bastante operar con el oro, es bastante volátil, algunos le tienen un tanto de miedo, pero si ya con el tiempo tienes experiencia y conoces sus movimientos, no tienes nada que temer, ¿no? Y sobre todo si tienes el acompañamiento o asesoría de una persona con bastante experiencia en mercados financieros como mi persona,
no tienes nada que temer. Empezamos aquí vemos el ejemplo de una tendencia bajista, vemos uno, dos rebotes y ya tenemos la línea de tendencia marcada. Con dos rebotes aquí ya podemos trazar esta línea de tendencia bajista. Así que cuando llega el tercer rebote, ya podemos entrar en venta. Entramos en venta y ya tenemos una ganancia. El otro concepto que estábamos viendo en los soportes y resistencias dinámicos es el canal equidistante. Este está conformado por una línea de tendencia y una paralela a esta línea. En el caso de ser un canal alcista, la paralela a la línea de tendencia estará arriba de la línea de tendencia. Por ejemplo, tenemos el precio que se mueve de esta manera. Es un ejemplo. Trazaríamos una línea de tendencia en la zona inferior y para hacer el canal trazaríamos otra paralela a esa línea arriba. De ser bajista, como esto, trazas aquí la línea de tendencia bajista y trazas una paralela debajo. Aquí tienen los ejemplos. En este caso, este ejemplo es el activo Libra Yen. Es un par de divisas. Les recuerdo que yo opero bastante con divisas. Todos esos conceptos, el trading, todo lo que están aprendiendo en estas Free Investors Training Weeks, les recuerdo, lo pueden usar con cualquier activo financiero, sean acciones, sean divisas, sean índices futuros, derivados financieros, pueden usarlos en cualquiera. Tenemos aquí el trazo del canal equidistante, como pueden ver, el cual tiene sucesivos rebotes. Por aquí ya puedes ir tú trazando tu línea de tendencia bajista. Así que cuando el precio empiece a llegar a esta zona, puedes tú entrar en venta. ¿Y para qué te sirve el canal? Para que puedas considerar tú también tener una operación contratendencista, es decir, en contra de la tendencia. No es muy recomendado para personas nivel básico, pero también se puede usar de esa manera. Mírenlo ahora. El precio, a la vez que ha respetado esta línea de tendencia en diversas ocasiones, podemos ver que en la paralela también lo viene respetando. Ha rebotado en diversas ocasiones ahí. Así que ante esta caída y este falso rompimiento de la paralela, puedes tú también tener una entrada en compra que vas a cerrar cuando el precio choque nuevamente con la línea de tendencia. De esa manera puedes operar en un canal bajista, en un canal equidistante bajista. En un canal alcista es el caso opuesto. Vemos esta línea de tendencia, la cual el precio viene respetando y también forma un canal equidistante aquí. Así que ante el rebote de aquí puedes entrar en venta, así como al rebote en la tendencia principal puedes entrar en compra. ¿Ok? Antes de pasar a ver el siguiente tema que vamos a ver en estas clases de análisis técnico, que va a ser el chartismo también, vamos a pasar ahora sí al análisis de un gráfico y el uso correcto, el trazo correcto de lo que son estos soportes y resistencias. Así que empezamos. Esta es la plataforma TradingView. Pueden ustedes buscar en su buscador www.tradingview.com y aquí van a poder ustedes encontrar todos los activos financieros que deseen. Para mí es la mejor plataforma, a mí me encanta TradingView. Por ejemplo, últimamente no solamente he analizado divisas, como puedes ver aquí, por ejemplo, franco contra el yen, sino también puedes analizar acciones, incluso acciones que se coticen en la Bolsa de Valores de Lima, como la empresa Ferreiros. Vamos a ponerle otro tipo de gráfico, por ejemplo, para que se vea un poco más compuesto en acciones, que es el Heiken Ashi. No suelo usarlo mucho, pero
Para acciones quizá llena un poco más los vacíos. Este es Ferreiros. Este es el BBVA en Perú. Y este es el banco de crédito. Ustedes aquí, donde dice añadir símbolo, pueden buscar el activo financiero que ustedes vean conveniente. Por ejemplo, si desean ver el oro, ponen Gold y aquí van a encontrar el activo financiero del oro, que es aquí. Pueden ir realizando sus análisis también ahí. Tienen el euro dólar. Pueden ver también acciones a nivel internacional, como por ejemplo acciones de Apple, acciones de Tesla, que es una empresa que viene con una tendencia alcista bastante fuerte. Pero para tomar este ejemplo, incluso, bueno, también pueden ustedes analizar el Bitcoin, una criptomoneda, índices como el US Dollar Index, el S&P 500, pero bueno, vamos a tomar este ejemplo como les venía indicando con el par de divisas Libra-Yen. Es solo para fines didácticos, para poderles enseñar ello. Vamos a escoger aquí el patrón de velas clásicos. Nos vamos primero aquí, al costado de donde dice el activo financiero, que lo vemos aquí. Al costado del activo financiero, ustedes encuentran las temporalidades. Primero, vamos a trazar los históricos, los máximos y mínimos históricos que ha generado el precio. Aquí en la zona inferior podemos disminuir el tamaño del gráfico y empezamos con los máximos y mínimos históricos. Lo vamos a trazar con líneas horizontales. Digamos, otro nivel interesante de resistencia. Y aquí el mínimo histórico que está generando el precio de este activo financiero. ¿Correcto? Ahora vamos a buscar el último año. Vámonos a un gráfico semanal. Estamos el día de hoy, 21 de julio del año 2020. Vamos a trazar en este caso una línea vertical para ubicarnos bien y nos vamos al julio 21 de julio del año 2019. Bueno, 22 porque 21 al parecer cayó un día feriado el año anterior. Vamos a trazar los máximos y mínimos que el precio ha venido generando. Como vemos, esta línea aquí de 148.55 es un nivel del precio bastante importante, porque no solamente ha sido el máximo en todo este último año vigente, sino que también en ocasiones anteriores podemos ver que el precio ha rebotado aquí. ¿Ok? Podemos revisar el precio en diversas ocasiones como esta de aquí, como esta de aquí, como esta, ha respetado muchísimo este nivel, ha generado falsos rompimientos y aquí tuvo una llegada bastante importante. Otro nivel del precio que pueden tener en cuenta aquí también, vamos a avanzar un poco en el gráfico, es este nivel de aquí, de 139.27. Vamos a redondearlo. 129.30. Siempre es bueno redondear el precio que están ustedes detallando.
vemos que este ha sido anteriormente, ha tenido diversas funciones, es un nivel del precio bastante importante. Podemos observar que ha sido una resistencia y que también luego se ha convertido en un soporte. Eso es común. Una línea de resistencia como esta de aquí, cuando es quebrada, puede volverse también un soporte. Son niveles del precio bastante importantes. Ahí les estoy remarcando las veces que ha rebotado en este nivel del precio. Vamos ahora, después de haber revisado los niveles del precio en este último año, vamos a verlo de manera ahora de los últimos 3 meses. Así que si estamos julio, junio, mayo y abril, vamos a ver los soportes y resistencias que se hayan generado desde el mes de abril. Así que vamos a trazar otra línea vertical y nos vamos a abril del presente año. Vamos al 21 de abril. Y empezamos nuevamente. Vemos que aquí tenemos un nivel del precio bastante interesante, que es el de 135.46, en el cual el precio también ha tenido, vamos a acercarnos un poco en el gráfico, bastantes toques en este precio y rebotes. Ha sido una resistencia respetada en bastantes ocasiones. Así que es muy probable que de aquí esto pueda ser quizá un falso rompimiento. Recuerden, los soportes y resistencias tienen que ser confirmados con diversos patrones de entrada. Puede ser un falso rompimiento, como también puede ser un quiebre, que el precio haga esta formación y pueda seguir subiendo, pero tenemos que esperar siempre confirmaciones. Recuerden que la paciencia va a ser su herramienta principal. Otra línea interesante sería esta de aquí. Vemos que aquí ha habido dos ocasiones en la cual el precio ha llegado hasta este nivel. Bueno, dos hasta tres ocasiones que el precio ha llegado hasta este nivel y ha rebotado. Es una línea de soporte bastante interesante. Luego de haber trazado los soportes y resistencias trimestrales, es lo que siguen los mensuales. Así que disminuimos nuevamente la temporalidad, nos vamos a 4 horas. Y vamos a revisar nuevamente el último mes vigente. Vamos a trazar otra vertical. Recuerden que ya estamos en temporalidades más cortas, en las cuales ya pueden realizar operaciones. Un detalle para que ustedes puedan escoger las temporalidades en las cuales van a realizar operaciones es el capital que tienen. Recuerden que ante una temporalidad más larga, los movimientos en el precio son más grandes y necesitarían un capital más grande en el caso de que tengan que aguantar un retroceso en la predicción que ustedes tienen, es decir, que vaya en dirección contraria por un tiempo en la especulación que ustedes han realizado. Vamos a revisar el último mes, estamos hoy 21 de julio, así que vámonos al 21 de junio. Para revisar el comportamiento del precio en este último mes. Lo que podemos ver aquí es que aquí tenemos otro nivel de soporte bastante bueno.
que es el de 131.95. Vamos a redondearlo a 132. Tenemos aquí otro nivel muy interesante. Vamos a ponerlo como 134.20, en el cual vemos que el precio también es un nivel de soporte bastante bueno, el cual el precio viene respetando. De esa manera ya tenemos los trazos de soportes y resistencias. Nos hemos ido hasta el último mes. Si queremos trazar de la última semana y operar en una temporalidad más corta, vamos a una hora. No les recomiendo que usen gráficos de 3 horas, de 2 horas. No, no me parecen buenos. No. Yo opero en lo clásico, días, semanas, trazos en esas temporalidades, 4 horas, una hora, que son las temporalidades clásicas más usadas. Vamos a revisar entonces la última semana, que parte desde el 14 de julio. Así que vamos ahí, las 0 horas del 14 de julio, empezando desde aquí. Ya cuando trazas este tipo de soportes y resistencias, ya es más que nada para una operación intradía. Si vas a trazar soportes y resistencias de la semana, van siendo operaciones más cortas, donde la casa de pips es más corta. Trazamos este nivel en 135.05. Yo lo redondearía incluso a 135.1. Y estos son los niveles que estamos teniendo. Actualmente podemos observar también, eso lo vamos a trazar como un rayo, que el precio está generando una acumulación en esta zona de aquí. Ahí vemos también soportes y resistencias que se van marcando. Si nos vamos al último día, para ya los que son scalpers, vamos a una temporalidad menor. Yo ya les recomiendo no usar 30 minutos, sino 15. Vemos cómo el precio está enrangando en estas zonas. El último día estaría partiendo desde las 0 horas del... Bueno, en este momento son las 5:30 de la tarde, horario en el que estoy grabando esta clase. Así que partiríamos desde, a ver, según el horario, perdón, de TradingView. Bueno, recuerden, esta aplicación usa un horario internacional. Son las 22:15. Así que vamos a buscar las 22:15 del 20. Y lo tenemos aquí, a partir de aquí. Así que el mínimo del día sería este. Y el máximo del día lo estaríamos teniendo un tanto más arriba. Lo trazaría ahí. Redondearía incluso para los que son scalpers. Redondearía esto a 30. Redondearía esto a 136. No, mucho. Está bien aquí. Y bueno, esos son los niveles. El precio verificamos que viene respetando en reiteradas ocasiones. A partir de ello, ustedes pueden generar entradas, por ejemplo, a corto plazo.
Actualmente el precio, nosotros nos encontramos en la sesión asiática, por lo cual es habitual que el precio siga enrangando. Aquí les voy a tomar un ejemplo con el euro dólar de cómo es un típico movimiento en la sesión asiática. Son rangos que genera el precio. No, prosigamos con el libra yen. Así que vamos a acercarnos un poco más. La sesión asiática suele tener una tendencia un tanto horizontal, suele dejar rangos. Vamos a buscarles un ejemplo que sea más claro. Ya, aquí con el oro. Ha sido la sesión asiática, por ejemplo, en un día pasado. Lo voy a resaltar en este caso con un rectángulo. El típico movimiento de la sesión asiática es más o menos así. De esta manera. Genera movimientos horizontales, no marca una tendencia clara, y ya cuando aperturan otras sesiones, como la sesión londinense, como la sesión de Nueva York, ya genera movimientos en una tendencia. Vemos que nuevamente el precio está nuevamente en un rango aquí. Este es el commodity oro. Y vemos que el precio nuevamente está entrando en un rango. Es típico que en la sesión asiática genere más o menos este tipo de movimientos y entre en un rango en el cual puedes también generar operaciones como scalping con soportes y resistencias que se van marcando dentro de una sesión a corto plazo. Yo sí soy scalper, pero no opero en la sesión asiática. Para ver más movimientos típicos de cómo se generan los movimientos en el precio en diversas sesiones, eso lo vamos a ver en nuestra primera masterclass, que no solamente va a servir para resolver dudas y consultas, sino también para poderles explicar los movimientos que se generan en la sesión de Asia, en la sesión de Nueva York y en la sesión de Londres. Ya con esto hemos visto ejemplos de lo que son soportes y resistencias y podemos darles también ahora ejemplos de lo que son líneas de tendencia. Así que vamos a darles ejemplo de cómo son estas líneas de tendencia y cómo pueden ustedes generar operaciones ante una línea de tendencia. Así que vamos a buscar un ejemplo aquí. Tenemos aquí una línea de tendencia bajista, trendline, y así que tracemos esta línea de tendencia bien marcada bajista. Vamos a acercarnos un poco más. Y aquí podemos revisar las operaciones. El precio rebota una vez, rebota dos veces, y aquí cuando ya el precio rebota por segunda vez, ya podemos trazar la línea de tendencia bajista. Así que ante esta llegada del precio, podemos generar una entrada en venta mínimo hasta este nivel de aquí. Y aquí ya tomamos ganancias. ¿Cuánto dinero hubiéramos ganado? Para darles un ejemplo, una traducción de ello, pues vamos a revisarlo. La entrada se hubiera dado en 135.95 y hubieran cerrado en mínimo 133.90, más o menos unos 200 pips de caída tuvo ahí el precio, que puede haber sido la ganancia que ustedes pudieron haber obtenido.
200 pips se pueden traducir a $20, $200, $2000, dependiendo del nivel de riesgo que ustedes deseen tomar. Otro tipo de línea de tendencia, perdón, de soporte de resistencia dinámico. Recuerden que lo hemos mencionado como un canal equidistante. Aquí lo tenemos como para el channel o canal paralelo, que lo podemos trazar de esta manera. Y aquí también tenemos estas entradas. Esto estamos viéndolo en 4 horas. Así que tus entradas pudieran haber sido en 1 hora. Vamos a buscar el canal que acabamos de trazar. Y ahora lo podemos ver un poco más grande, ¿no? Aquí vemos cómo el precio ha venido realizando los movimientos, ¿no? Recuerden, ya a partir del segundo rebote, 1, 2, si nos alejamos un poco, 3, ya podemos trazar lo que es esta línea de tendencia que tiene esta dirección. Y como vemos en la zona superior, que genera 3 rebotes también en una paralela, podemos trazar el canal. Así que a partir de esta acumulación que se generó aquí, nosotros podemos abrir una compra hasta que toque la parte superior del canal. Cuando toca la parte superior del canal, en esta zona de aquí, esperamos una entrada que se dan con patrones de vela, podemos entrar en venta, como vemos, hasta el toque de la línea de tendencia, donde podemos abrir nuevamente una operación en compra, hasta que nuevamente el precio vuelva a tocar el canal, como fue aquí. Y ahí podemos entrar nuevamente en venta. Ahora, ¿cómo identifican ustedes un cambio de tendencia? Como podemos ver aquí, el precio estuvo rebotando en un nivel de soporte, perdón, de resistencia. Vamos a bajar esto un poco. Y tenemos esta tendencia de aquí. ¿Cómo se opera ante una ruptura de una tendencia? Vemos que el precio aquí rompió la tendencia, fue a la baja y ha vuelto a subir. Así que pueden ustedes prolongar el tamaño de la línea de tendencia a pesar de que esta ya fue rota para poder tener referencia para las entradas. El precio, una vez rompe una tendencia, suele tener un acercamiento, como lo ha generado en 2 ocasiones aquí, y justo cuando este acercamiento coincide con un nivel de resistencia, para el caso de la ruptura de una tendencia alcista, pueden generar ustedes operaciones en venta hasta un siguiente nivel de soporte. ¿Cuánto hubieran ganado de realizar este tipo de operativa? Pues vemos aquí, el nivel de entrada fue 135.41 hasta 134.200. Hay unos 120 pips que hubieran ganado. Traducidos pueden ser $12, $120, $1200, dependiendo del nivel de riesgo que ustedes tomen ante la operación, dependiendo del capital que ustedes puedan tener en la operación. Esta es la manera en la cual ustedes pueden trazar niveles de soportes y resistencias. Recuerden, siempre es necesario trazar los históricos. Totalmente indispensable trazar niveles de soportes y resistencias históricos, porque vemos que el precio lo va a seguir repitiendo y a un corto plazo, suponiendo que tú no has trazado los históricos, vamos a darte un ejemplo. Que vamos a acercarnos un poco aquí.
Olvídate que el precio estuvo avanzando en esta zona de aquí y tú estás en un corto plazo en esta parte de aquí. Si tú no hubieras trazado este nivel de 147 que estoy seleccionando, 147,86 que es un histórico, si tú no lo hubieras trazado ante quizá un movimiento de una tendencia alcista, que te voy a señalar en este rectángulo de aquí, ante un movimiento de una tendencia alcista, tú desearías seguir comprando, quizá en el corto plazo, así que vamos a acercarnos un poco. Quizá en el corto plazo, tú hubieras pensado, si es que no has trazado estas líneas y resistencias históricas, si es que no las hubieras trazado, hubieras considerado que el precio está realizando esta forma, simplemente está teniendo un pequeño retroceso para poder continuar con su impulso. Pero esa es una resistencia histórica bastante fuerte y el precio cambia de dirección y pum, pierdes la operación. No generas ganancias, te vas en contra, pierdes el capital invertido. Por eso es necesario que así tú estés operando en un corto plazo, sepas también trazar, o perdón, realices también estos trazos de soportes y resistencias históricos. Es totalmente indispensable. Ahora, otro detalle adicional, les tomo este ejemplo. Hay ciertas personas que pueden considerar que los soportes y resistencias no son líneas, sino son zonas. Esta es otra teoría. Hay algunos que consideran los soportes y resistencias como zonas. Y podemos ver que esta zona, desde 147,68 hasta 149,14, bueno, hay una gran diferencia ahí de pips. Es una zona en la cual el precio suele cambiar de tendencia. Yo no les recomendaría a ustedes que lo tracen por zonas en una etapa inicial, básense en líneas. ¿Para qué? Para que estos puedan considerarlo ustedes como falsos rompimientos. Los falsos rompimientos, como esto de aquí y esto de aquí, pueden darte a ti entradas precisas. La teoría, como te indico, indica que el precio debe romper una tendencia, perdón, romper una resistencia, volver a retestear. Te repito, el precio rompe la resistencia, vuelve a retestear, haciendo un pullback y continúa. Esa es la teoría básica. Pero tú tienes que tener en cuenta la proporción del rompimiento. Este es un rompimiento pequeño, como lo puedes ver tú. Así que aquí, si el precio ves que está regresando de esa manera, no puedes considerar que el precio va a generarte una opción en compra. Esto los tomo como falsos rompimientos de este nivel de resistencia. Así que ante este tipo de movimientos, ¿qué es lo que hago? Entrar en venta. Incluso vemos que el precio te genera un falso rompimiento de la resistencia, sigue cayendo más aún, y aquí sí te genera el pullback para continuar su tendencia bajista. Los falsos rompimientos son bastante comunes, son realizados por grandes operadores, por market makers, por bancos gigantescos, Barclays Bank, Goldman Sachs, Citibank, Bank of America, Wells Fargo, etcétera. Son instituciones bancarias, financieras, o también grandes fondos de inversión que manejan millones de millones de millones de dólares. Y al manejar millones de millones de millones de dólares, son ellos los que generan este tipo de movimientos. ¿Qué es lo que ganan ellos al generar lo que es un falso rompimiento? En esta zona de aquí superior,
lo que es esta línea de resistencia, se encuentran órdenes pendientes. Recuerdan que comentamos tipos de órdenes y habían órdenes pendientes que eran las buy stops, sell stops. ¿Lo recuerdan? En el caso de las buy stops, estas se activan, por ejemplo, si el precio está subiendo, tú puedes poner una buy stop aquí y recién cuando el precio cruce esa orden de entrada, cruce ese nivel, recién ahí se activa la operación con la esperanza de que el precio siga subiendo. ¿Qué es lo que te va a hacer el market maker? ¿Qué es lo que te va a hacer la grande institución? Te va a activar estas órdenes pendientes. Por ejemplo, si tú ya tienes trazada esta línea en 147.86, esta línea de resistencia, lo común que hace un trader retail y lo que te aconsejan incluso algunos docentes con poca experiencia es que tú pongas tus buy stop arriba de ese nivel de 147.86 y te indican ya, si el precio supera este nivel de aquí, va a seguir subiendo. Pero eso no es así. Las grandes instituciones ya saben que tú vas a dejar tus buy stop en esta zona. Así que lo que ellos van a buscar es activar estas órdenes pendientes para generar liquidez. Y una vez activan esas órdenes pendientes y hay mayor liquidez en el mercado, se van en la dirección contraria, generándote a ti pérdidas. Así que, ¿qué es lo que tienes que hacer ante una ruptura de un nivel de resistencia o un nivel de soporte? Es esperar. ¿Ok? En este caso, podemos ver que el precio no genera un retesteo. Tampoco la ruptura ha sido considerable, no ha sido tan grande, no ha sido hasta un nivel, no ha sido muy grande. Así que esto tiene todo el perfil de un falso rompimiento. Así que esperas que el precio empiece a caer por debajo de ese nivel de resistencia, como lo ha venido haciendo, esperas el retesteo y entras en venta. Los falsos rompimientos en sí, que algunas personas llaman manipulaciones de mercados, porque no tienen el nivel de experiencia suficiente, no llevan como mi persona más de 5 años estudiando mercados financieros, estudiando los movimientos que realiza el precio, lo llaman, no, los mercados son manipulados, si tú te metes a operar en mercados vas a perder tu dinero, si operas en mercados financieros no te lo recomiendo, etcétera, 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 hay comentarios así. Es porque, como les indico, no han tenido la guía correcta y quizá han recibido clases de docentes nivel básico, docentes con poca experiencia, que no les dieron los consejos correctos y finalmente no hicieron más que hacerlos perder su dinero. Con ello, esta es la explicación para lo que son los soportes y resistencias. Siempre tengan ojo a los falsos rompimientos de estos niveles que les pueden generar a ustedes grandes entradas para ustedes. Así que vamos a continuar entonces con esta clase. Una vez hemos visto ya lo que son soportes y resistencias y falsos rompimientos, vamos a pasar al chartismo. El chartismo les puede empezar a dar a ustedes patrones de entrada. ¿Qué es el chartismo? El análisis chartista es la rama del análisis técnico que estudia los patrones que se forman en las cotizaciones bursátiles. Nació en el año 1930 con la teoría de Dow Jones. Principales figuras chartistas. Estas se pueden calificar en base a dos criterios, según sus implicaciones y según su complejidad. Según su implicación, dependiendo si el patrón indica el final de la tendencia o continuación, o según su complejidad, si está formado en pocos periodos o muchos periodos. En este caso vamos a clasificarlos, según su implicación. Empezamos con las figuras de continuación de una tendencia y tenemos este ejemplo de lo que es una bandera o banderín bursátil. Conforme vayan avanzando los ejemplos, ustedes van a darse cuenta que tienen una forma similar. Las figuras de continuación, todas son similares, así que finalmente yo les estoy explicando la teoría clásica y al finalizar les voy a dar una forma más
concreta de cómo ubicar este tipo de formaciones chartistas. Esto se conoce como bandera o banderir bursátil porque tiene una formación similar a una bandera, trazan como una pequeña tendencia y un pequeño soporte. Puede ser alcista o bajista, puede ser también un triángulo bursátil que vemos que es bastante similar a la bandera o banderín, son patrones de continuación o patrones de consolidación, como también se les conoce. El precio consolida en esta zona, acumula y sigue su caída. Tenemos la cuña, que igual, como les indico, todos los patrones de continuación son bastante similares. Tenemos la cuña, en este caso bajista, y la teoría de la cuña nos indica que el precio ante una tendencia genera una forma, en este caso de ser una tendencia bajista, genera una forma similar a una letra U, en este caso un bastón invertido, para luego continuar su caída. Ahora veremos las figuras de agotamiento, y estas son, para mí, las más importantes. Yo uso mucho más figuras de agotamiento chartistas que lo que son figuras de continuación. El clásico doble techo. ¿Qué es lo que vemos en un doble techo? Vemos una línea de resistencia superior a la cual el precio ha llegado y ha rebotado en dos ocasiones. Vemos una base y ante la ruptura de esa base tú ya puedes generar operaciones en venta. ¿Qué es lo que se recomienda en este caso? Como te indico, es lo que hemos visto, perdón, en los patrones de artistas anteriores para generar una entrada. Vamos a buscar en este caso una cuña, como vemos que se ha formado aquí. Lo podemos ver. El precio sube, genera un doble techo, dos rebotes, en este caso exactos en el mismo nivel, genera el bastoncito, rebota en esta línea de soporte y continúa la caída. Incluso te da otra opción, vuelve a generar una cuña y continúa la caída. Lo común para un doble techo, lo que te indica la teoría es que la distancia de la caída es la misma que la distancia entre el techo y este soporte que se conoce como piso en la teoría. Es la misma. Así que ahí tú ya podrías generar un cierre de la operación. Eso es lo que indica la teoría clásica. Como les indico, nosotros vamos a romper ciertos paradigmas. Nosotros no hacemos retail trading, nosotros nos enfocamos más en hacer lo que es el trading institucional, nos enfocamos en los movimientos que generan los market makers y las grandes instituciones en los precios de los activos financieros. Este es un doble suelo, que es lo contrario del doble techo. Pero aquí vemos un detalle distinto. El precio aquí rompió, hizo un falso rompimiento que hemos mencionado anteriormente en la teoría de soportes y resistencias. El precio hace un falso rompimiento del soporte. Un techo, perdón, un piso, otro piso, y aquí te genera la cuña y te vas al alza. Este es un detalle, es un paradigma que vamos a romper según la teoría clásica, según lo que te puede indicar quizá un profesor, un docente de trading que no tiene la suficiente experiencia, es que para que sea un doble suelo preciso, se respete el mismo nivel de precio, pero aquí vemos que no. Lo que yo te indico es que es mucho más común que el precio no sea exacto, que los dos suelos no sean exactos para que tú tengas la entrada. Es mucho más común que se genere un falso rompimiento o incluso una falsa llegada y el precio
cambie la dirección de la tendencia. ¿Cómo vamos a romper el paradigma clásico que te indican en lo que es estos dobles techos y doble suelo? Como te he indicado, la mayoría te recomienda que esperes la ruptura y aquí abras una operación. Yo no te indicaría ello. Yo soy una persona que suele tomar mucho más riesgos en las operaciones, así que yo te indicaría que ante la llegada nuevamente al soporte, ante el cierre de esta vela, tú puedas ya abrir la operación. Incluso si yo veo que genera esto, el precio, aquí genero nuevamente otra operación. Esa es la manera en la cual yo opero. Y esta es la manera en la cual yo recomendaría operar para que puedas tener ganancias. Igual en el caso de aquí. Ante el falso rompimiento que acabamos de revisar, ya puedes tú, al cierre de esta vela, generar tu compra. Vemos que el precio hace aquí un falso rompimiento de esta resistencia. Nuevamente la teoría de falsos rompimientos. Cierre de esta vela y nos vamos en compra nuevamente para generar grandes ganancias. Así se opera correctamente en los dobles suelos y dobles techos. No esperen el rompimiento del soporte o resistencia, lo que se conoce como, en este caso como este techo de aquí. No esperen ello, porque pueden estar perdiendo esa distancia de pips que podrían ya haber ganado. Hombro, cabeza, hombro. Este es otro patrón bastante importante. De hecho, en patrones chartistas hay infinidad de patrones chartistas que ustedes van a poder revisar. Hay muchísimos, realmente son muchísimos. Yo les estoy señalando los que realmente funcionan, los que según a mi parecer, a mi experiencia, para mí funcionan. Hombro, cabeza, hombro. Vemos que aquí toma esta figura el precio. Genera dos hombros. Aquí tenemos el hombro 1, el hombro 2 y una cabeza. ¿Cómo lo puedes interpretar de otra manera? Bueno, perdón, sigamos con la teoría básica, que te indican que ante un retesteo de esta línea aquí que se conoce como cuello, como lo vemos aquí, ante un retesteo aquí, como lo ha realizado, ya puedas tú abrir tus operaciones en venta. Así que ahí, bueno, en este caso es un gráfico pasado, que había tomado esas diapositivas, las tenía preparadas desde antes. Aquí se esperaba la caída, ¿no? La teoría te indica que ¿qué distancia puede caer? Pues esta misma distancia que tiene del cuello hacia la punta de la cabeza. Así que se esperaría una caída más o menos hacia esta zona de aquí. Esa es la teoría. ¿De qué manera vamos a romper el paradigma? ¿De qué manera vamos a romper ello? Disculpen por el trazo. Tenemos entonces un nivel de resistencia. Tenemos un nivel de resistencia que ha sido roto, un falso rompimiento y una caída. Y ante este retesteo, aquí puedes abrir operación. Tenemos que el precio nuevamente está rebotando en la resistencia, así que yo te recomendaría que ante el segundo hombro, tú ya puedas considerar una apertura de operación, siendo un tanto más conservadora, porque en esa línea hay un soporte. ¿Ok? El hombro cabeza hombro, de hecho, es un patrón chartista bastante fuerte en lo que son cambios de tendencia. Tienes dos máximos casi iguales y un máximo más alto. Y el hombro cabeza hombro, bueno, el invertido. Es lo mismo de la teoría, tenemos aquí un hombrito, la cabeza, no, otro mínimo y otro mínimo más bajo. Tenemos el cuello, la ruptura del cuello, en este caso el pullback lo genera esta vela roja bajista, y al cierre de esta vela de aquí, según la teoría, tú tienes tu entrada.
Lo que yo les recomiendo, recuerden, es que a partir del segundo hombro ya puedas generar la entrada para que puedas ir ganando más pips. Recuerden, en el caso de entrar en el segundo hombro, sean un tanto más conservadores. A diferencia de lo que les acabo de detallar en los dobles suelos, aquí sí sean un poquito más conservadores para generar entradas como se las acabo de explicar en los hombros cabeza a hombro. Así que vamos a buscarles ejemplos en el gráfico. Aquí tenemos uno, de hecho. Lo voy a englobar en un rectángulo y vamos a acercarnos a una temporalidad más corta que sería de 4 horas. Y aquí tenemos un hombro cabeza a hombro. Un detalle que tienen que tomar en cuenta en los hombros cabeza a hombro es que las, las líneas, la figura del hombro cabeza a hombro no es del todo exacta. Disculpen que lo cheque un poco. Bueno, vamos a dibujarlo con línea de tendencia. El cuello, perdón, no es del todo exacto. Aquí tenemos un hombro, la cabeza y el otro hombro. Vemos la figura generada aquí por el precio. Y vemos que el cuello no es una resistencia, sino es una resistencia dinámica. Es similar a una línea de tendencia. Y vemos que sí se respeta el retesteo en este cuello y el precio entonces ahí genera el cambio de dirección para que puedan abrir sus compras. Ahí tenemos el hombro, cabeza, hombro. Incluso aquí vemos que se genera otro hombro, cabeza, hombro. Tenemos el hombro, cabeza más alta, otro hombro, aquí. Tenemos la caída, el retesteo incluso en dos oportunidades en el cuello y la caída. Como verán, es bastante repetitivo encontrar hombros, cabeza a hombros, es un patrón bastante fuerte. Incluso anteriormente lo hemos visto en temporalidades más grandes, como esta de aquí. Aquí está súper, súper marcado. Esto surgió en el año 2006. Nuevamente el hombro, la cabeza, otra vez el hombro, la caída, el pullback, y ahí tienes su entrada en venta. No es exacto que el pullback sea hasta la línea de cuello, puede resultar cercano, a veces incluso puede hacer un falso rompimiento, como se los he mencionado, y continuar la tendencia hacia abajo. Es un patrón bastante, bastante fuerte e importante el hombro, cabeza, hombro. Esto de aquí también se puede considerar un hombro, cabeza, hombro. Disculpen. Hombro, cabeza, hombro, señores. Y aquí vemos que hace un pequeño retesteo y luego continúa la caída. Aquí pueden ver ustedes el pequeño retesteo que realizó el precio.
Enfóquense siempre en lo que han aprendido de los falsos rompimientos y se los reitero muchísimo, muchísimo. Se los repito, de hecho, bastante, bastante. Los falsos rompimientos son las mejores entradas. Son las mejores entradas. Rompan ese paradigma clásico de esperar siempre, de que ante una ruptura de una línea de soporte o resistencia tú debas esperar. Recuerden, la proporción, si la ruptura es bastante pequeña, es mucho más probable que sea un falso rompimiento y continúe el precio con la tendencia, o bueno, perdón, cambie de tendencia. Revisen ello. Les recomiendo que creen cuentas demos en algún broker. Creo que el broker más conocido aquí en Perú, bueno, uno de los más conocidos es XM. En el caso de cuenta demos, sí la pueden crear en ese broker. De hecho, es un market maker, XM. Pero es un market maker que sí goza con cierto reconocimiento por la historia que tiene, da buenos bonos, no es el más recomendable, no es el broker más recomendable, pero para una cuenta demo está bien. Pueden escoger también otros brokers, Pepperstone, IC Markets, con su cuenta demo pueden ustedes empezar a practicar, abrir sus primeras operaciones de compra-venta para que vayan practicando. Una vez ya tengan una consistencia en su cuenta demo, ya pueden ustedes realizar operaciones en cuenta real. No les recomendaría en este momento empezar a operar en cuenta real, hacer una inversión en cuenta real, porque lo más probable es que generen una pérdida de su capital al no tener la experiencia necesaria y suficiente para ello. Más adelante estaremos viendo lo que son soportes y resistencias implícitos, que son Fibonacci, la herramienta Fibonacci y también el uso de pivotes. La herramienta Fibonacci en este caso aquí, la encontramos aquí. Esta es la herramienta Fibonacci que nos da otros niveles de soportes y resistencia y también los pivotes. Esto lo vamos a ver en una clase aparte porque es un tema bastante extenso. Como habrán podido ver, esta clase también se ha extendido bastante. Han sido dos temas muy importantes que son soportes y resistencia y chartismo, con los cuales ustedes ya pueden empezar a generar sus primeras operaciones. En la siguiente vamos a ver la herramienta del volumen, que pueden haber revisado aquí, estas líneas inferiores que ven en el gráfico de MetaTrader, son los volúmenes, y cómo usamos los volúmenes ante soportes y resistencias, ante patrones chartistas, cómo usarlos correctamente. Incluso aquí, como les he recomendado, déjenme subir un poco, en la plataforma CTrader pueden encontrar mejores patrones de volúmenes, y de hecho los volúmenes se usan más con lo que son índices futuros, pero eso ya lo vamos a estar tocando más a detalle en la siguiente clase. Vamos a ver volúmenes y patrones de vela, los verdaderos patrones de vela que funcionan. Revisen esta clase, recuerden que ante cualquier duda o consulta que tengan la total confianza de poderme escribirme a mi WhatsApp personal para poder solucionarla, para poderlos guiar y apoyar con ello. Con esto hemos finalizado esta segunda clase de esta Free Investors Training Weeks. Revisen la clase las veces que sea conveniente. No olviden practicar y nos estamos viendo en 2 días para la siguiente clase. Un gusto haberles enseñado. Recuerden, mi nombre es Rodrigo Cervera, soy el analista financiero principal de la Cámara de Inversionistas del Perú. Hasta luego.